Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 22 de noviembre del año 2024. Vamos rápidamente con una actualización de notas rápidas. El periódico El Universal hoy tiene en su portada que ciudadanos deberán de elegir entre 291 candidatos a jueces. Ya se imaginarán el desastre que va a ser esta elección. Los candidatos a jueces, todos seleccionados por Morena, para 881 cargos. Son 5.379 candidatos. Una simulación que tendrá un costo multimillonario y que desde el principio es simplemente una simulación para entregarle el poder judicial al partido Morena. El periódico El Universal también destaca el día de hoy que el dólar estadounidense ha superado los 20 pesos con 92 centavos. Clara señal de que continúa la fuga de capitales con las reformas impulsadas por Claudia Sheinbaum, pero de autoría de López Obrador. La militarización de México, la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos, la desaparición del Poder Judicial, la imposición de una violadora de derechos humanos como titular de la CNDH, etcétera, etcétera. El periódico Excelsior destaca que Claudia Sheinbaum le pide a la UNAM que haga más recortes en sus gastos. Esto después de que los amenazara con quitarles más de 10,000 millones de pesos a la educación superior en México. Bueno, pues Sheinbaum vuelve a la carga, vuelve a amenazar a la UNAM, vuelve a mostrar su desprecio contra la educación pública. Ya en el presupuesto se puede notar claramente que ellos lo que quieren es quitarle los recursos a la salud, a la educación, al medio ambiente, y que todo lo demás que ustedes hayan escuchado pues son simples discursos políticos. El periódico Milenio tiene la nota de que al puerto más corrupto de México, un centro importante, una aduana del puerto de Manzanillo, el gobierno de Sheinbaum prevé darle 55,000 millones de pesos. Primero deberían de acabar con las extorsiones de la Marina y el crimen organizado en ese puerto. Por cierto que a 2 marinos que eran funcionarios aduanales acusados de corrupción han sido ejecutados. El periódico Reforma destaca que fue detenido por tráfico de mujeres y niños para prostitución el tesorero mexicano, bueno, ahora va a ser tesorero, esa es la nota, Raudel Campos Murillo, del partido Morena. Él fue detenido en el año 2022 en los Estados Unidos por traficar mujeres y menores de edad para ser prostituidos. Lo han deportado a México, porque las autoridades se lo solicitaron así a Estados Unidos. Y aquí en México, dice, en Estados Unidos delincuente, y aquí en México lo nombran tesorero para administrar los recursos de Tacámbaro, Michoacán, otro de los estados gobernados por el partido Morena. Además que Tacámbaro se considera que está bajo el control del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación, y a este señor lo nombran tesorero. ¿Casualidad? No lo creo. El periódico Reforma pues habla de que un narcotraficante fingió su muerte. El yerno del Mencho, el líder del cártel Jalisco, fue detenido en los Estados Unidos, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, pero oficialmente se consideraba o se creía que había fallecido, pues no era así. Vamos con nuestra siguiente nota. El empresario Elon Musk, que ahora va a ser también funcionario de gobierno con Donald Trump, acusó al multimillonario, al segundo hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, dueño de Amazon, de predicar que Donald Trump perdería la elección estadounidense ante Kamala Harris y que le decía a todos los inversionistas norteamericanos y extranjeros que vendieran todas sus acciones de SpaceX y de X, las empresas de Elon Musk, porque iban a quebrar. Esto lo reclamó ayer Elon Musk y el día de hoy es el empresario Bezos quien dice que nunca dijo tal cosa.
Entonces Elon Musk dice, bueno, pues entonces corrijo. Jeff Bezos en el pasado apoyó la censura total contra Donald Trump al ordenar que la corporación Amazon, que también es propietaria de varios servidores, de muchos servidores de alojamiento de Internet, borraran redes sociales donde se permitía hablar a Donald Trump, como es el caso de Parler. Parler fue borrada por la corporación Amazon, seguido de que Donald Trump había sido censurado en plataformas como Twitter, X, Facebook, YouTube y las principales cadenas de televisión de Estados Unidos. Entonces, pues ahora Jeff Bezos, como les decía y como les he dicho muchas veces, la vida da muchas vueltas. Siempre ocurre eso. La vida da muchas vueltas y ahora Jeff Bezos, ¿qué es lo que va a hacer después de haber tenido tantos enfrentamientos con Donald Trump? El periódico Reforma destaca una declaración del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Justin Trudeau dice que dependerá de lo que haga el gobierno de México si continúa el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TMEC. Justin Trudeau dice esto representando obviamente los intereses de los empresarios canadienses que se han quejado del comercio chino ilícito que hace México y que permite a sus productos llegar a Canadá, y también las reformas que está haciendo Morena para desaparecer el poder judicial y poder dejar en indefensión a los empresarios. Pero sabemos en estricto sentido que el TMEC está asegurado porque la negociación es decidida enteramente por Estados Unidos, es decidida enteramente por Donald Trump. Entonces podemos decir que eso probablemente ya ha pasado. Desaparece el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. La desaparición ordenada por Sheinbaum impide la transparencia y la rendición de cuentas de su mismo gobierno, por obvia razón lo está desapareciendo. Es una venganza política porque el INAI colaboró en exhibir los robos del gobierno de López Obrador en escándalos como Segalmex. La Casa Gris, la mansión que le dio Baker Hughes al hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán, ese sería otro de los escándalos que ayudó a filtrar el INAI. Se encuentran, sin embargo, en peligro 15,000 millones de datos personales que están en la plataforma de transparencia del INAI. Claudia Sheinbaum no contempla resguardarlos y son datos de ciudadanos. Se teme que incluso esta información pudiera ser captada por traficantes de información, por delincuentes o por empresas privadas. Afectará a más empresas. Claudia Sheinbaum quiere revisar más de 360,000 concesiones de agua, y esto lo hace no porque quiera defender o acabar con la corrupción en el manejo de los recursos hídricos, sino que es una forma de chantajear a los empresarios. Otra forma de chantajear a las empresas pues ha sido manipulando a la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT, al Servicio de Administración Tributaria. En Puebla, atentan contra Iván Tela Castro, subdirector de Despliegue Territorial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le atacaron con disparos durante la madrugada. En Morelos, lamentablemente, gobernado por Morena, hallan 4 cadáveres calcinados. Uno de estos cuerpos estaba descuartizado en la colonia Gabriel Tepepa, en Cuautla, Morelos. Evidencia de que en México no hay paz y que los enfrentamientos entre grupos criminales continúan. En México detienen a la alcaldesa de Amanalco, María Elena N., de Movimiento Ciudadano, y a 4 mandos de la policía por presuntamente estar en el crimen organizado. Esto como resultado de una operación realizada por la Marina, la Guardia Nacional y alguna policía. Es la operación conocida como Enjambre, que se está realizando en el Estado de México en los municipios de Naucalpan, Coacalco, Tejupilco, Chicoloapan y también Ixtapaluc. Ixtapaluc también está dentro de este operativo. La inflación en México supera el 4.56% en la primera quincena de noviembre.
En Tamaulipas hallan 6 cuerpos sin vida sobre la carretera que va de Reynosa a San Fernando. También se ubicaron 5 vehículos quemados, esto como evidencia de un fuerte enfrentamiento entre grupos criminales. La Unión Europea. Bueno, pues la Unión Europea dice que tendrá una reunión, la OTAN, en Bélgica para tratar el tema sobre el misil de largo alcance que utilizó Rusia en contra de Ucrania. Hay que recordar que Ucrania disparó primero varios misiles intercontinentales de largo alcance con la autorización del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Entonces, ahora que hacen escándalo que dispara un misil Rusia, pues suena un poco incoherente porque en un principio ellos hicieron lo mismo. Detienen a 42 personas con animales exóticos en Ocoyoacac. Autoriza juez extraditar a los Estados Unidos de Norteamérica al narcotraficante mexicano conocido como Vicente Carrillo, alias El Viceroy. México gira en orden de aprehensión contra 5 personas implicadas en un ataque contra el bar Bling Bling en Cuautitlán Izcalli, donde quedaron 6 personas fallecidas y 7 heridos. México rechaza el empresario y youtuber Fofo Márquez, amigo del hijo del expresidente López Obrador, del hijo menor de edad, rechaza el proceso abreviado penal, el conciliatorio, por golpear a una mujer hasta hacerla sangrar. Bueno, pues esta persona dice que se resiste a ese proceso y prefiere ser vencido lentamente. En México queda internado el drogadicto atacante con cuchillo de 4 hombres en el metro Tacubaya, Jimmy Arnulfo N. en la Ciudad de México. Asesinan a Pedro Legarreta Lores, líder de la UNPF, la Unión Nacional de Padres de Familia en Culiacán. Esta nota es muy grave, muy importante, porque los padres de familia pues han sido civiles, es una organización civil que se había resistido a regresar, a que los niños regresaran a las escuelas por la violencia del narcotráfico. Sinaloa actualmente ya supera los más de 650 asesinatos violentos en lo que va de la guerra entre los Chapos y los Mayos. Él era también un político del Partido Acción Nacional, era panista. Pedro Legorreta lo asesinan durante un presunto asalto. Sinaloa se convirtió en el estado más violento durante la jornada del 20 de noviembre. Suman más de 93 homicidios dolosos en lo que va del mes. Esa cifra yo no la tengo. La cifra que tengo es la general. Son 650 asesinatos en lo que va de ya poco más de 2 meses de enfrentamientos en Sinaloa desde que fue detenido Ismael El Mayo Zambada. La dirigencia del Partido Acción Nacional condenó el ataque en que perdió la vida Pedro de Legarreta Lores, quien según las primeras versiones fue baleado durante un intento de asalto en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con la versión difundida por la diputada del PAN Roxana Rubio Valdés, hombres armados le quisieron quitar su auto. Durante el miércoles 20 de noviembre, al negarse, lo balearon y fue trasladado a un hospital donde más tarde lamentablemente perdió la vida. Que en paz descanse. De inmediato ha habido manifestaciones como Todos Somos Pedro. La manifestación por parte de la diputada del Partido Acción Nacional en Sinaloa manifestó su preocupación por la reducción del presupuesto federal 2025 en materia de seguridad, porque evidentemente no tenemos paz y no tenemos seguridad. Pedro era militante del PAN y se había desempeñado como titular de la delegación de la Secretaría de Trabajo. También era presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia de Culiacán y miembro de la organización Ciudadanos Construyendo la Paz. Fue baleado cuando conducía por la colonia Lomas del Sol. Su muerte fue confirmada hasta la mañana del día jueves. Durante el 20 de noviembre también hubo violencia en Chihuahua. Son los estados con más violencia, con 7 homicidios dolosos cada uno de estos estados. Y bueno, pues no hay mayor información hasta el momento de por qué pudo ocurrir esto.
se sabe bien que por la presencia de estos grupos criminales, el gobierno, el narcogobierno de Morena, de Rubén Rocha Moya, pues ha retirado a los policías, ha retirado la seguridad de las calles. Y entonces ante esto los delincuentes comunes encuentran muy fácil delinquir. Fue detenido Cristian Fernando, uno de los altos mandos del cártel Jalisco Nueva Generación. Como les había comentado, fue detenido pero en los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí me equivoqué, le puse en México. Él había fingido su muerte. No estaba muerto. Este señor ha sido detenido en el estado de California. ¿Se acuerdan que Anabel Hernández, cuando fue a la conferencia en Texas sobre las acciones que va a tomar Donald Trump contra el narcotráfico, les comenté que los militares le dijeron directamente que en el valle de Napa, en el Napa Valley, que es un centro mundial de riqueza, de bienestar, porque también se producen vinos, porque ahí están las familias más adineradas, tienen propiedades como la banca Rothschild, pues ahí se habían visto camionetas del cártel Jalisco Nueva Generación patrullar. Y eso también era parte de la preocupación que tienen los militares de Estados Unidos sobre que ya hay la presencia, sobre que ya hay patrullaje de estos grupos criminales mexicanos en lugares como California y que se sospecha que los gobiernos demócratas también podrían tener alianza con ellos. Bueno, pues él fue detenido precisamente en el estado de California, en Riverside, California, y es acusado de tráfico de drogas y de lavado de dinero. Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, identificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como miembro de alto rango del cártel Jalisco y yerno del líder de la organización criminal Nemesio Oseguera Cervantes, fue detenido en Riverside, California. De acuerdo con el comunicado del gobierno estadounidense, tiene 37 años de edad, fue detenido el 19 de noviembre de 2024. Un día más tarde, un tribunal federal del Distrito de California hizo pública la denuncia por los delitos que acabo de comentar. Según la fiscal Lisa Mónaco, este señor Gutiérrez Ochoa, supuestamente fingió que había fallecido. El cártel es una de las organizaciones mexicanas más violentas y prolíficas en el mundo. Es más débil hoy debido a los tenaces esfuerzos de las fuerzas del orden por rastrear y contrarrestar su influencia, es lo que dicen las autoridades estadounidenses, la fiscal Mónaco. Por su parte, la titular de la DEA, Annie Milgram, recordemos que pues ha dicho que sin importar quién los encubra, que sea un funcionario muy importante de México, de todos modos van a caer, pues ella también celebró que se haya detenido a este señor, a Gutiérrez Ochoa. Se cree que Gutiérrez Ochoa habría nacido entre 1986 y 1987, sería pareja sentimental de una mujer llamada Laisha Michelle Oseguera González, hija menor del líder del cártel. El Departamento de Justicia de Estados Unidos refiere que durante la última década se convirtió en un estrecho colaborador de El Mencho, que le habría encomendado dirigir la importación de metanfetaminas y polvo blanco a los Estados Unidos de Norteamérica. Documentos judiciales de Estados Unidos dice que Gutiérrez Ochoa comenzó en el cártel en el año 2014 como parte de su relación con la hija del narcotraficante. Fingió su muerte, supuestamente fingió su muerte por ahí de noviembre. Las primeras acusaciones en su contra, mejor dicho, fueron a partir de noviembre 2021, fecha en que secuestró a 2 miembros de la Marina en un intento de lograr la liberación de Rosalinda González Valencia, esposa del Mencho. Después de ser buscado por las autoridades mexicanas, habría huido a los Estados Unidos con una identidad falsa y residió durante mucho tiempo en una casa de lujo en una mansión de Riverside, California, comprada por agentes intermediarios de lavado de dinero de ese mismo cártel. Se dice entonces que él habría fingido su muerte y que con ese falso reporte
pues se estaba escondiendo, se estaba dando la gran vida en Riverside, California. Bien, pues esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las amenazas y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Gracias por su atención, hasta la próxima. Dale me gusta, comparte, comenta y, si Dios me lo permite, estaré haciendo pronto un nuevo resumen de notas importantes.